11 de Primera de Corintios, los primeros versos nos hablan del uso del velo y luego inmediatamente se nos enseña sobre la Santa Cena. Así que es interesante cómo esta enseñanza está de alguna manera vinculada. Quien nunca ha oído sobre esto o tiene dudas, trate de poner atención a la enseñanza, abra su mente, su corazón, para que el Señor le hable. Y al final vamos a tener preguntas y respuestas. Los servidores tienen ahí papelitos para estar listos. Cuando usted necesite un papelito, se lo van a llevar, porque lo que deseamos es que quien tiene dudas pueda preguntar. Este es un tema que no es tan fácil de poder asimilar, pero déjeme decirle que lo que hacemos siempre nosotros es exponer la palabra del Señor, nunca imponerla. De hecho, aquí en la iglesia no se va a imponer a nadie que se ponga un velo. Es revelado. Pero la enseñanza nos puede permitir esta mañana, para quienes tienen dudas o quizá han oído otro tipo de enseñanzas, porque es sumamente polémico y hay muchas interpretaciones acerca de este pasaje, y vamos a tratar con la ayuda del Señor de abordarlas. Así que voy a entrar de lleno. Quiero ir despacio, pero también tengo un contenido que espero terminarlo hoy. Pero es tan importante que si no lo terminamos hoy, lo seguimos el otro domingo. Dice Primera de Corintios 11:5. En la versión Las Américas dice: pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza, porque se hace una con la que está rapada. Bueno, viendo ese verso, indudablemente que nos pueden empezar a surgir dudas, y por eso quiero decirle que el tema del velo en la mujer, cuando ora o profetiza, note que se es muy específico cuando hay que usar velo. Es cuando se ora y cuando se profetiza. No hay que usarlo todo el tiempo, y por eso es importante ver exactamente lo que la palabra de Dios dice, porque puede ser que tengamos la costumbre de usarlo en tiempos que la Biblia no pide que lo usemos. Quizá porque nos lo han enseñado así, quizá porque así lo hemos visto, pero este asunto, esta doctrina apostólica, es importante como contexto que veamos que tiene que ver, o es un asunto de autoridad. El tema que el apóstol Pablo va a empezar a desarrollar en el capítulo 11 tiene que ver con autoridad. Entonces, si nosotros notamos eso, creo que nos va a ayudar a entender por qué razón cuando se ora o se profetiza hay que usar velo. Entonces, avancemos. Todo el capítulo 11 nos habla a nosotros de autoridad, pero especialmente los versos primeros. Así que yo voy a hacer ese contexto con usted en unos minutos. Voy a tratar de ir rápido porque exactamente este no es el tema, pero sí le pone toda la base escritural, le pone el soporte para lo que vamos a hablar. Dice el apóstol: sed pues imitadores míos. Capítulo 11, verso 1. Así como yo lo soy de Cristo. Entonces, este tema, esta doctrina apostólica, es para imitadores de Cristo. Amén. Por eso Pablo inicia diciendo: sed imitadores míos, así como yo lo soy de Cristo. Y en el verso 2 dice: yo por mi parte os alabo. Note que el apóstol, escribiéndole a los corintios, en alguna parte los exhorta, los corrige, pero aquí en el capítulo 11, verso 2, los alaba. Y dice: hermanos míos, de que en todas cosas os acordáis de mí. Pero los alaba especialmente, y de que guardéis mis instrucciones. Quiere decir que esta es instrucción apostólica
conforme os lo tengo enseñado. No es realmente la idea de una misión, la idea de una organización eclesiástica, y obviamente vamos a ir viendo algunos aspectos que creo que nos van a ayudar a responder nuestras preguntas, pero si todavía quedan, usted puede hacer en papelito las preguntas y al final, con la ayuda del Señor, vamos a tratar de contestarlas. Dijimos entonces que esta enseñanza es para imitadores de Cristo. Bueno, la palabra instrucción me llama la atención porque dice, o dos palabras que están en rojo ahí, si las puede usted observar, es retenéis las instrucciones. Esa palabra en el original, retener es asir fuertemente, que yo agarre algo y no lo suelte. Eso habla de retener. Dice que se traduce a eso que está en azul, ahí ese circulito, si lo logra ver, creo que sí lo logra ver, dice, se traduce, ese verbo, se traduce en retener la palabra oída. Entonces note que el apóstol Pablo está alabando a los corintios porque está reteniendo la palabra que escuchó de él, que por supuesto no era de inspiración personal, sino que fue inspirada por el Espíritu Santo. Pero las instrucciones, es la palabra parádosis, la logra ver usted ahí, no me interesa que usted recuerde el griego, sino que lo que está en negro. Se traduce instrucción y se traduce doctrina. Entonces Pablo dice, Corintios, yo los alabo porque ustedes retienen la doctrina. Y lo que vamos a hablar es doctrina apostólica. Muy bien, sigamos avanzando un poquito más. Luego Pablo, para poner una enseñanza tan importante que 2000 años de historia de la iglesia han visto la polémica entre los que dicen que fue solo para Corinto, fue una cuestión de costumbre para solucionar un problema que se daba en la iglesia de Corinto, y para muchos argumentos de diferente índole, Pablo va a poner un principio divino, y los principios divinos no tienen principio y no tienen final. Cuando Dios establece un principio divino, así como Él es eterno, esos principios divinos, así los establece el Señor. Por eso en el verso 3 dice, pero quiero que sepáis, este es el principio divino, que la cabeza de todo hombre es Cristo. Así que varones, nuestra cabeza es Cristo. Y la cabeza de la mujer es el hombre. Es un principio divino. Ese principio divino se estableció por creación y lo vamos a ver dentro de un momento. Y la cabeza de Cristo, también Cristo tiene cabeza, es Dios. Así que este esquemita nos puede ayudar y sabemos nosotros que Pablo en ese principio divino está estableciendo cómo corre la autoridad o cómo debe de correr el gobierno según lo que Dios estableció incluso antes que Eva pecara. No vaya a creer usted que el gobierno o el hombre sea cabeza de la mujer se estableció porque la mujer pecó, sino que ya eso estaba establecido en un fundamento, en un principio de gobierno, en un principio de autoridad, aún antes de darse esa situación. Así que Dios es la cabeza de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Cristo es la cabeza del hombre, principio de autoridad, y el hombre es cabeza de la mujer. Si la mujer es casada, su cabeza es su esposo. Si la mujer es soltera, su cabeza es su papá. Si la hermana está divorciada, está viuda, vive sola, su cabeza es el pastor. Entonces es muy importante que nosotros nos demos cuenta cómo este principio divino, el apóstol Pablo lo está poniendo para establecer el orden, porque esto es una situación de orden. Lo del velo es una situación de orden. Dice el verso 7, pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es la gloria del hombre. Es muy interesante que el hombre dice que es
no debe de cubrirse porque Él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es la gloria del hombre. Quizá eso va a traer algunas preguntas y dentro de un momento más adelante vamos a ampliarnos un poquito más acerca de eso. El verso 8 dice, porque el hombre no procede de la mujer. Por eso se está estableciendo un orden de creación. El hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Y eso nos lleva a nosotros al capítulo 2 de Génesis, ¿no es cierto? Por eso esto es un principio de creación, es un orden de creación. Estoy leyendo muy rápidamente los textos que después los vamos a ir desglosando despacio. Note las frases en rojo que yo las pongo para enfatizar un poco lo que usted debe tomar en cuenta y tratar de escribir o subrayar en su Biblia para su estudio personal. El verso 9 dice, pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, porque fue creado primero, sino la mujer fue creada, podríamos entender, a causa del hombre. Porque acuérdese que se le buscó a Adán una ayuda idónea. El verso 10 dice, por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza, ya que añade un elemento sorprendente que vamos a tratar de ver en su momento, por causa de los ángeles. Usted se podrá pensar que tienen que ver los ángeles con que la mujer tenga señal de autoridad. Lo vamos a ver dentro de un momento. El verso 11 dice, sin embargo, en el Señor, o sea, pone un equilibrio, ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer. O sea que somos, en cierta manera, dependientes el uno del otro. Y en el verso 12, porque así como la mujer procede del varón, también el hombre nace de la mujer. Después de que Eva fue formada, cuando le sacaron una costilla a Adán, los siguientes hombres que vinieron a la tierra tuvieron que nacer de mujer. Eso es lo que está diciendo acá. También el hombre nace de la mujer y todas las cosas proceden de Dios. Así que Pablo en estos 12 versículos empieza a poner un fundamento, un principio divino, nos pide que seamos imitadores de lo que Él ha recibido de parte de Dios y nos establece un orden de la creación. Ahora, esta es la introducción del tema. Usted sabe que usar velo es bien polémico. La mayoría de las que están aquí creo que saben por qué usan velo, pero hoy van a tener una ampliación todavía mucho más grande con la ayuda del Señor. Y quienes todavía no lo usan, creo que van a tener la oportunidad de saber por qué hay que usarlo, pero insistimos, no se les va a imponer bajo ninguna circunstancia, porque el Señor no te impone nada. Él se revela, Él te enseña, Él te habla, pero no te impone. Imagínense que el Señor nos impusiera ciertas cosas. Probablemente nosotros seríamos una especie de robotitos, ¿verdad? Haciendo exclusivamente lo que el Señor quiere, pero lo que Él quiere es que sí nos volvamos cibernéticos, pero de adentro hacia afuera, o sea, nosotros rindiendo nuestra voluntad. Muy bien, usted sabe que esto puede provocar hasta divisiones de doctrina o opinión en las diferentes opiniones en las congregaciones. Apostólicamente se ha revelado a esta área del cuerpo de Cristo que es Elim, porque nosotros somos Elim, hermanos. Nuestro nombre hoy es Betel, pero nuestra doctrina viene de una línea doctrinal conocida. Creemos fielmente y por eso se enseña y se practica entre las mujeres el colocarse velo en nuestras congregaciones. Pero acuérdese que la pregunta inicial es, ¿por qué hay que usarlo? El varón no puede usar velo, dice la Biblia, porque afrenta su cabeza. ¿Cuál es la cabeza del varón? Cuando un hombre ora con la cabeza cubierta, está afrentando su cabeza. Cuando una mujer ora con la cabeza descubierta o profetiza, está afrentando su cabeza. Que ya dijimos puede ser su esposo, su padre o el pastor. Dice, la mujer debe conocer las razones divinas por las que ha de cubrirse. Chequemos cuáles son esas razones. La primera, como dice el texto, para honrar a su cabeza. Esa es la primera razón. Entremos al texto
verso 5, al capítulo 11 y verso 5. Dice, pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta, mientras una profetiza, deshonra su cabeza porque se hace una con la que está rapada. Quizá esto es lo que hace que muchos piensen que la costumbre de usar velo en la iglesia de Corinto solamente fue para la iglesia de Corinto, porque había un problema singular en la iglesia de Corinto, pero me parece que no solamente la iglesia de Corinto, sino todo el imperio romano. De hecho, cuando habla de una mujer rapada, en todo el imperio romano, la mujer que era infiel la rapaban como castigo. Eso es historia, eso es cultura de ese tiempo. Acuérdese que los romanos lo que hicieron fue que tomaron mucho de la cultura griega. Ellos no fueron tan, diríamos nosotros, no fueron tan originales, es la palabra que ando buscando, sino que tomaron mucho de la cultura griega, pero la establecieron en todo el imperio romano. Las prostitutas de aquel tiempo no usaban velo, pero entre las mujeres griegas y en todo el imperio romano la costumbre especialmente era que cuando salían, y por eso muchos relacionan el uso del velo con el movimiento musulmán, ¿verdad? Pero aunque ellos o ellas usan velo obligadamente y lo usan todo el tiempo y a través de ciertas normas que les dan, no tiene que ver esta enseñanza apostólica con esas prácticas. Y usted se va a dar cuenta cuando toquemos el punto de la cultura, porque es una de las razones que se dice, no, eso era solo para el tiempo anterior. Lo vamos a tocar dentro de un momento. La mujer al cubrirse está honrando su cabeza, que es su marido. Fíjese que honra y gloria vienen del griego doxa. Ese es lo que aparece en el original, que significa opinión, estimación y gloria. Quiere decir que cuando una mujer ora o profetiza sin cubrirse su cabeza, está cambiando la opinión que otros pueden tener de su esposo, la estimación que se pueda tener de su esposo, y está deshonrando, porque esa es la palabra, a su cabeza. Muy bien. Aquí es donde yo quiero que usted se dé cuenta que es importantísimo saber lo que dice el original, porque eso nos va a permitir a nosotros también saber cuándo la mujer debe usar el velo. A veces yo veo las hermanas que se dejan el velo desde el tiempo de la alabanza, y la Biblia no dice que use velo cuando usted está alabando. La Biblia dice que usted use velo cuando usted está orando, pero la palabra oración, la palabra original que se traduce orar, note que ahí en celeste está diciendo que también se puede traducir adorar. Por eso en el momento de la adoración, usted se pone velo. ¿Me entiende? ¿Será solo para el templo? No, es para donde usted haga devoción. Donde usted va a orar o adorar, debe usar su velo. Note, es bien importante entonces que no solamente es orar como nosotros estamos acostumbrados, sino que el momento de la adoración. El momento de la alabanza no es necesario, porque la Biblia no lo pide, que usted esté usando el velo. Es importante que si usted en el momento de la alabanza se pone velo, sepa que la Biblia dice específicamente para orar o adorar o profetizar. Por eso es bien delicado que usted profetice sin velo. Y no podemos permitir que usted profetice sin velo. Entonces, si usted va a profetizar pero no tiene velo, absténgase. Por eso es importante que nosotros veamos esto. Otra razón para usar el velo es que la mujer que no se cubre, dice la Biblia, que es lo mismo que si hubiese rapado. Entonces, en el contexto al que se le está hablando a los corintios, y específicamente a las mujeres corintias, indudablemente era una especie casi de insulto, era una situación muy difícil, porque si la mujer no se quería velar, entonces se le consideraba igual que una mujer rapada, que ya le dije a usted cuáles eran las características en ese tiempo de la mujer rapada.
Usted sabe que parte de la belleza de la mujer es el pelo largo, ¿no? ¿Aló? Pero delante de Dios y de los ángeles, la mujer que no se cubre está rapada. Eso es delicado. Entonces, tenemos que seguir avanzando. Ahora entramos a una parte muy importante que es el verso 6. Usted le tiene que poner mucha atención a este verso 6, porque yo aquí puse algunas palabras, por lo menos una palabra griega que usted la puede estudiar, la puede meditar en casa. Pero el verso 6 dice, porque si la mujer no se cubre, la palabra que se traduce no se cubre es catacalupto. Catacalupto. Si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello. Esa es una instrucción, eso es doctrina. Entonces, pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, entonces catacalupto, se usa nuevamente esa palabra. Ahora, ¿qué significa esa palabra en nuestro idioma? Catacalupto significa cubrir completamente, por eso se traduce velo. Pero note usted que esa palabra catacalupto, que habla de algo que cae para cubrirse completamente la cabeza, cuando dice catacalupto se está refiriendo a un velo, se está refiriendo a algo que cubra la cabeza. Yo sé que hay un verso al final de la enseñanza del apóstol que trae confusión y que muchas veces se utiliza para decir, hermano, es que Pablo está diciendo que la que tiene pelo, el pelo le es en lugar de velo. Vamos a llegar ahí. Y cuando lleguemos ahí, vamos a tener una sorpresa. Catacalupto entonces es algo que está sobre, porque cata es sobre, es del original. Note que esa palabra, lo que está en amarillo dice, cubrirse a sí mismo. No está hablando aquí del cabello, como lo va a decir después, sino que está hablando de algo que se coloca sobre el cabello. Dice en 1 Corintios 11:4, con la cabeza cubierta. Eso es catacalupto, teniendo algo en el original literalmente descendiendo por la cabeza. Por eso las hermanas que usan, nosotros le llamamos mantilla, ¿verdad? Generalmente es una mantilla que no es solamente algo pequeño, sino que tiende a caer para cubrirla. Muy bien, póngale atención, yo sé que hay calor, a veces los términos griegos a nosotros nos aburren, pero es necesario que lo veamos. Por ejemplo, cuando habla de cortarse el cabello, no está hablando de ir con la estilista y que le corten una parte del cabello, sino que la palabra keiro, que se traduce literalmente trasquilar, eso cambia el concepto. Dice, la que no se cubra o no se cubre, que se trasquile. No me vea mal, no se enoje conmigo, yo solo estoy tratando de enseñar lo que la Biblia dice desde los originales. Se puede traducir cortar el cabello, pero eso nos deja corto. Realmente la palabra que nos tiene que poner a pensar es que se rape, que se trasquile. Realmente se usa cuando esquilan las ovejas, keiro. ¿Y cómo dejan a las ovejitas? Completamente rapadas. Ese es el concepto. Entonces nota usted que en el original podemos aprender, la que no se cubre, que mejor se rape, pero obviamente nadie va a querer hacer eso. Muy bien, seguimos adelante. Catacalupto se refiere a algo que se coloca sobre. Catacalupto es una señal de autoridad. ¿Se acuerda que leímos que la mujer debe tener una señal de autoridad? Entonces, catacalupto es algo que se coloca sobre el cabello. No es el cabello en sí. Entonces, el velo que Pablo está pidiendo y que no necesariamente es porque él lo haya aprendido de la cultura de aquel tiempo o para separar a las hermanas de Corinto
de las que al no usar velo las podían catalogar como prostitutas, o las podían catalogar como adúlteras, o las podían catalogar como infieles. No es eso lo que está tratando de resolver Pablo, porque usted tiene que recordar que todas las epístolas eran cartas que se movían en todas las iglesias, no solamente en Corinto. Muy bien, avancemos otro poquito más. Le quiero leer esto porque es bien importante. La palabra también en este versículo muestra sin lugar a duda que se está hablando de un cubierto que no es el cabello mismo. Queda excluida la posibilidad de que el cabello largo le es dado a la mujer como su único cubierto, que es una de las cosas que muchos piensan o muchas piensan para no usar el velo, o que les han enseñado quizá en el pasado. Si el cabello fuese el único velo, póngale ojo a esto, si el cabello fuese el único velo y ella rehúsa tener cabello, porque dice, si el cabello interpretan que es el velo, entonces Pablo dice, si no catacalupto, que se corte el cabello. Pero si ella dice que no se quiere cubrir, es como está diciendo, no quiero cabello. Entonces, ¿qué cabello le va a quedar para cortarlo? No sé si me estoy dando a entender. ¿Cómo podría ella aún tener cabello para cortarse? Lo que toman la posición que el cabello es el único velo, pronto se enredan en algunos absurdos verbales. Ok, sigamos avanzando. Acuérdese que si usted quiere hacer pregunta, ahí la va haciendo y con la ayuda del Señor vamos a tratar de resolverla. Pero ¿es un asunto cultural esto? Entre los judíos y las mujeres de aquel tiempo, de los tiempos bíblicos, se ponían velo. Las mujeres corintias lo usaban para que no las confundieran con las prostitutas o adúlteras, que no lo usaban. Especialmente a estas últimas, es decir, las adúlteras, las rapaban como castigo. Por eso Pablo, cuando dice que se rapen por no usar el velo dentro de la iglesia para orar y profetizar, indudablemente es una situación muy fuerte, porque lo que está diciendo es, si tú no quieres usar el velo, entonces vas a quedar en el nivel de las personas que no usan el velo. Era muy fuerte en ese momento. Pero la pregunta ¿es un asunto cultural? El hombre judío en las sinagogas se cubría para orar. Si hubiera sido un asunto cultural, Pablo, que era judío, hubiera dicho, síganse cubriendo los hombres cuando oran. Me estoy dando a entender, si fuera sido cultura. Pero yendo en contra de la cultura, y qué difícil es ir en contra de la cultura. Porque la cosa se le complica a un ministro de Dios cuando empieza a decir algo que Dios dice, pero que los demás lo ven como algo ilógico. Entonces yo quiero que usted entienda que la iglesia, al empezar judía, con 120 judíos, ellos se acostumbraban, el mismo Señor le aseguro que usaba algo para cubrirse la cabeza, para cumplir la ley, para no afectar a aquellos que antes de que él muriera, y hasta el día de hoy, el judío que ora se cubre la cabeza. Pero él recibe de parte del Señor y dice, no, el hombre cristiano, el nacido de nuevo, va a orar sin nada que le cubra la cabeza. Entonces no es cultural. No sé si lo está viendo. Va en contra de la cultura de ese tiempo, especialmente del contexto judío que había en el tiempo de la iglesia. Entonces, indudablemente, hermanos, tenemos que darnos cuenta que lo que Pablo recibió, lo recibió por un fundamento, un principio divino, que la mujer es cabeza del hombre. Pero yo continúo un poquito más. Estas son fotografías y estatuas que datan de aquellos tiempos. Y usted ve que la cultura entre el Imperio Romano es que la mujer se cubría. Pero Pablo se cubría todo el tiempo. Salían a comprar cubiertas. La manera como tenían que salir era con un
tocado con un velo o como una especie de chal que cubría su cabeza para no ser identificadas inadecuadamente. Pero Pablo dice, la mujer cristiana que ora o profetiza debe usar una señal de autoridad. Note que también no va con la cultura, si no tendríamos que usar, o mejor dicho, las mujeres tendrían que usar velo todo el tiempo. Y usted sabe que hay algunas denominaciones cristianas que obligan a sus mujeres a usar un tocado todo el tiempo, desde que amanece hasta que anochece. Y eso es una interpretación inadecuada. Aquí podemos ver el famoso talit. Cuando un judío ora hasta el día de hoy, ora con la cabeza cubierta. Algunos se ponen un sombrero. De todas maneras, cubre su cabeza. Porque hay diferentes líneas y si usted quiere costumbres, pero ambos, los hombres hasta el día de hoy de la religión judía, culturalmente y religiosamente se cubren la cabeza. Para nosotros, el cubrirnos la cabeza, indudablemente el apóstol Pablo está dando un mandamiento apostólico que no hay que hacerlo. Pero a la mujer le dice que sí, que cuando ore, que cuando adore, que cuando profetice, debe de tener una señal sobre su cabeza. Miren lo que dice el verso 4. Todo hombre que cubre, catacalupto. Todo hombre que cubre. Y Pablo estaba consciente que se lo estaba diciendo a personas judías que podrían haberse convertido y llegaban a la iglesia. ¿Cómo no se iban a sentir ofendidos si toda la vida les enseñaron a ellos a ponerse algo para cubrir su cabeza? Pero Pablo tiene que trasladar la enseñanza del Señor y le dice, todo hombre que catacalupto su cabeza, es decir, que se pone algo, mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. Pero a la mujer inmediatamente dice, o mejor dicho, sigamos aquí en el verso 7, pues el hombre no debe cubrirse, catacalupto, la cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios. Ahora, como la cabeza del hombre es invisible, por eso el hombre, y es Cristo, el hombre no necesita cubrirse la cabeza. Pero la cabeza de la mujer es visible. Y por eso necesita una señal visible sobre su cabeza. ¿Lo está viendo? Muy bien. Sigamos un poquito más adelante, porque yo creo que nos va a dar buen tiempo para preguntas. Muchos dicen que esta fue una costumbre exclusivamente de la iglesia de Corinto y por eso no hay que usarlo ahora. Acuérdense que muchos tratan de contextualizar, esa es la palabra que utilizan, la Biblia. Y contextualizando la Biblia, tratan de interpretarla en las diferentes edades y en los diferentes conceptos y en las diferentes sociedades. Y por esa razón se eliminan ciertas cosas que son doctrina apostólica que tiene que ser llevada en todo el trayecto de la iglesia, porque dicen, no, eso era para antes. Entonces, la historia nos muestra que aunque Pablo llegó a vivir hasta el año 64, donde se cree que Nerón lo decapitó, ¿se acuerda usted? Eso es lo que dice la historia, lo que dice la tradición. Otros creemos que probablemente él no murió, pero eso no es importante ahorita. Los discípulos de los apóstoles, después del apóstol Juan, como Tertuliano, porque usted tiene que saber que la iglesia tuvo una historia desde que los últimos discípulos de Juan, aunque muchas de las cosas empezaron a hacerse mal, llama la atención que el aspecto del velo se mantuvo históricamente dentro de la iglesia. ¿Me doy a entender? Hasta hace poco, y de hecho, no se ha quitado en la iglesia, ahora llamada católica, no se ha quitado el uso del velo. Usted ha visto que se supone, aunque muchas mujeres no lo hacen, pero en una especie de protesta, que cuando van a ver a ciertos jerarcas y al jerarca que usted ya conoce, las esposas de los jefes de estado deben de aparecer con velo. ¿Lo ha visto usted? Ahora, nosotros no estamos haciendo una apología de esto, sino que estamos hablando que en el año, este hombre Tertuliano
dejó escritos, estos no son escritos de la Biblia, pero sí son discípulos. Y llama la atención que esto que escriben nos dejan a nosotros entender cuál era la práctica en la iglesia del segundo siglo y aún del tercer siglo. ¿Está conmigo? Y él dice, esto está documentado. Nosotros oramos, decía Tertuliano, con la cabeza descubierta, porque no nos sonrojamos. Esa es una frase histórica que quedó ahí, es historia. Pero lo único que nos sirve a nosotros es entender que en la iglesia del segundo siglo, donde ya no estaban los discípulos como Juan, que fue el último que murió, sino que los discípulos de los discípulos, que aunque se fueron chanfleando, en esta práctica que el hombre no se cubre. Tal vez usted tuvo un abuelito que la llevaba a usted, o un bisabuelo, no sé, o su papá que tal vez iba a la iglesia grandota, y todos los hombres cuando entraban a la iglesia grandota, si llevaban sombrero, ¿qué hacían? Se quitaban el sombrero. ¿Por qué? Porque de boca en boca y de tradición en tradición les fueron enseñando que el hombre, aunque era una reminiscencia quizá no enseñada claramente, debía no estar con algo cubierto, aunque se tenía que, era más, implicaba que se hiciera en el momento de la oración. Ok, yo sigo avanzando. Este cuadrito es muy importante. Cristo es cabeza invisible del hombre, ¿no es cierto? Entonces el hombre no se cubre porque su cabeza, el hombre tiene cabeza invisible. Por eso no necesita cubrirse, porque el que lo cubre es Cristo. Es un orden. Quizá alguna mujer estará pensando, pero ¿por qué no me cubre a mí Cristo también? Estamos hablando de orden. Pablo dice que el hombre, dice, en Cristo, en la iglesia, ya no hay judío ni griego. Ya no hay varón ni hembra. Pero eso está hablando de la gracia de Dios. Pero lo otro es el gobierno de Dios. Y en el gobierno de Dios, el Padre cubre al Hijo, el Hijo cubre a los hombres y los hombres cubren a la mujer. No se pelee conmigo, eso está ahí en la Biblia. Muy bien. Y el hombre es imagen y gloria de Dios. Ahora, el hombre es cabeza visible de la mujer. Por eso la mujer debe cubrirse cuando ora, profetiza con algo visible. Y ella es la gloria del hombre. Fíjense qué maravilloso. La mujer es la gloria del hombre. Pero cuando ella ora y profetiza, lo que está haciendo es que está velando su propia gloria para que sea el Señor el que se manifieste en ella. Vamos a verlo dentro de un momentito más. Razón número 3. La mujer debe cubrirse porque es gloria del varón. Es decir, que hace evidente las virtudes del varón como la autoridad, la obediencia, el servicio, la entrega y sujeción a las autoridades. Cuando una mujer se vela, está diciendo, yo soy una mujer sujeta. Por supuesto, hay muchas mujeres que se velan y no son sujetas. Por eso todo tiene que empezar en el corazón. Si el velarse no empieza en el corazón, aunque lo hagas, de nada te sirve. Por eso esto tiene que ver aún con los matrimonios. ¿De qué le sirve al varón que ella se vele si lo que ella ha establecido en casa es un matriarcado? Entonces, lo que ella está haciendo cuando se vela es decir, yo tengo una cabeza a la cual me sujeto. Pocos amenes. Pero yo sé que usted ni siquiera quiere decir amén porque está muy pensando con todas sus facultades aquí para seguir escuchando. Avancemos. Cuarta razón, la mujer que no se cubre niega la presencia de Dios en el lugar donde se encuentra y entorpece la visitación angélica de parte de Dios, porque dice por causa de los ángeles que la mujer debe tener señal de autoridad cuando ora, profetiza, por causa de los ángeles. Hay ángeles de Dios que vienen a los cultos, aunque no los veamos. ¿Está de acuerdo usted con eso?
Pero hay ángeles que no son de Dios que también pueden visitar. Seres espirituales que de alguna manera pueden, como lo hicieron en Génesis 6, buscar mujeres para afectarlas que no están cubiertas. La señal de autoridad por causa de los ángeles marca que en el culto a Dios, sea en tu casa, sea en la iglesia, el velo es una protección contra todo ataque. Y dentro de un momento vamos a llegar ahí. Mire, ahí en el verso 10 dice, por tanto la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza. Acuérdese que es catacalupto, por causa de los ángeles. Aquí quiero usar nuevamente una versión donde la palabra autoridad, que se traduce aquí en rojo potestad, yo quiero que usted se dé cuenta qué significa. Es exousia. Exousia. Exousia dice es capacidad. Cuando una mujer se vela para orar, tiene la capacidad. Pero no solamente eso significa, sino que también tiene la libertad. Por eso una mujer con velo, los espíritus no tienen ningún tipo de problema con esa mujer. El velarse le da a la mujer en el ámbito espiritual la posibilidad de tomar autoridad contra cualquier espíritu. Y es sumamente peligroso hacerlo sin velarse. Entonces, otra de las cosas interesantes, yo lo puse aquí en flechitas, primero que usted note que es el velo le da la capacidad. Si usted no se vela, tenga cuidado. Luego, nos da, es un símbolo de control. Es una influencia delegada. Cuando una mujer está con el velo, tiene una influencia delegada. Por eso es importante, hermano, que cuando una mujer sirve dentro de la iglesia, cuando ora y profetiza, debe velarse. Porque eso es lo que le da, hermana amada, libertad, le da capacidad, pero ojo, le da poder. Una mujer con velo a la hora de orar y profetizar. Y por supuesto, cuando se está echando demonios, hay que usar velo. Porque abre el velo una posibilidad dentro del ámbito espiritual. No es solamente una costumbre antojadiza de una misión, sino que es un principio de autoridad que permite que haya capacidad, que haya delegación, que haya jurisdicción, que haya poder. Amén. La quinta razón para usar velo es que la mujer procede del varón. Esto es un principio creativo. No fue creada primero la mujer, fue creado primero el varón. Dios lo pone de cabeza a la mujer por creación. La Biblia en versión Dios habla hoy dice, la mujer fue sacada del hombre, haciendo referencia precisamente a la creación. Usted puede apuntar ahí Génesis 2, 21 al 23 y leerlo despacio. Pero todos sabemos que la mujer fue sacada del varón. Fue para complementar al varón. Mire, en estos tiempos, las mujeres jóvenes están siendo expuestas a muchas lecturas feministas, a muchas filosofías feministas, donde indudablemente esto choca. Pero note que son movimientos que tienen como propósito, al final, equipararse al varón, aún en cuanto a gobierno. Acuérdese, Dios trabaja en el sistema de la gracia. En la gracia no hay varón ni hembra. Es como en el lugar santísimo, no hay varón ni hembra.
el plan de Dios fue hacer a la mujer coheredera de la gracia de la vida. Pero esa es la gracia de Dios. El hombre y la mujer no merecen eso. Pero cuando el Señor trabaja como gobierno y en la iglesia el Señor establece gobierno, entonces sí jerarquiza. Y entonces es necesario que la mujer tenga esa señal de autoridad donde está mostrando aún a las esferas celestes que es una mujer sujeta. Por eso cuando por un momentito pensamos en el ministerio de la mujer, a mí me llama mucho la atención lo que el doctor dice. Y usted lo puede buscar, el ministerio de la mujer, y oírlo. Y él dice algo que para muchos puede ser controversial, pero él dice, la mujer en la iglesia puede hacer todo, hasta predicar. Yo sé que algunos dicen, no, la mujer no debe predicar. Pero dice el doctor Ríos, ella puede hacer todo, siempre y cuando esté sujeta. Porque dice algo que a cualquier pastor lo pone a temblar, porque dice, porque si un pastor le abre la puerta a una mujer insujeta, todo lo que esa mujer haga dentro de la iglesia local, no le piden cuenta a ella, le piden cuenta a él, al pastor. Por eso un pastor sabio, que sabe que el ministerio de la mujer puede ser de mucha bendición, va a poner ojo a las mujeres sujetas, de corazón, que no solo usan mantilla. ¿Me estoy dando a entender? Por eso yo entiendo que el hermano Otto permitió que una mujer diera escuela dominical. Por eso aquí hay mujeres que dan escuela dominical. Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta que tiene que salir la sujeción de adentro. Pero obviamente la señal de autoridad es sumamente importante por lo que ya hemos hablado. Cristo vino del Padre y así como Cristo, quien fue la gloria del Padre, manifestó al invisible en forma visible. Usted puede leer despacio San Juan 1:18. La mujer dará a conocer quién es su marido, si está casada, o quién es su padre si permanece soltera. Si es una viuda, hará evidente quién le cubre como pastor, cuando es una mujer sujeta, y se cubre cuando ora y profetiza. Bueno, ahora viene un verso polémico, donde muchos dicen, ya bien, pues Pablo está diciendo que el cabello es velo, por eso yo no me pongo velo. Entonces la pregunta que vamos a hacer aquí es, ¿el cabello puede ser en lugar de velo? 1 Corintios 11:15 dice, mientras que a la mujer le es honroso dejarse crecer el cabello. Claro, aquí también muchos dicen, ¿qué tan largo debe ser el cabello? La Biblia no lo dice. Solo dice que la naturaleza nos enseña. Entonces es una situación de conciencia y de criterio personal. Porque le ha sido dado el cabello en lugar de velo. Si yo agarro este verso fuera de todos los 14 versículos anteriores, yo fácilmente puedo llegar a la conclusión que no necesito velo, solo tener el cabello largo. Pero ¿será eso realmente lo que está diciendo? Bueno, veamos un poquito lo que dice el original. Ahí la palabra velo no es catacalupto. Ahí la palabra velo es perivolaión, que se emplea del cabello de una mujer que le es dada o dado como velo. En el original literalmente dice aquello que es echado alrededor. Está hablando del cabello. Entonces, hermano, lo que descubrimos aquí es que en realidad hay dos velos. El cabello para todas las actividades que una mujer hace, sin que se tome en cuenta orar y profetizar. ¿Me estoy dando a entender? Es un velo natural que Dios le da a la mujer cuando no está orando y cuando no está profetizando. Ese es peribolaión. Ese es velo natural, pero no quita la señal de autoridad para orar y profetizar, que es catacalupto.
Si no, sería exactamente lo mismo. Y obviamente, ¿qué razón lógica tendría los 14 versículos donde está dando instrucciones el apóstol Pablo si en el 15 se vuela todo lo demás? Mejor solo hubiera puesto el verso 15. ¿Estamos de acuerdo? Es ilógico. Por otro lado, si tu cabello es el velo y no hay otra cosa, y tú no quieres velarte, que es tu cabello, dice que te lo quites. Pero como el velo es tu cabello, ya te lo habías quitado, entonces ya no tienes que quitarte. Es una cosa ilógica. Eso nos indica a nosotros, hermanos, que debe de haber una señal de autoridad, debe de haber algo que cubra cuando se ora y se profetiza. Notemos que esta palabra griega es diferente a la palabra katakalupto. Esto nos indica que el cabello es un velo natural para la mujer, para todas las actividades de su vida, que no sea orar y profetizar. Antes de dar lugar a preguntas, yo quiero plantearle algunas de las objeciones, quizá más importantes, como es la siguiente. Alguien puede decir, esta era solo una costumbre temporal. Por lo tanto, mandar el uso del velo hoy sería volver al yugo del legalismo, y así lo dicen muchos. Así que mis estimadas hermanas, para muchos ustedes son legalistas. Si esto fuera cierto, la historia de la iglesia lo comprobaría. Si hubiera sido temporal, solo digamos 50 años en lo que estuvo Pablo supervisando la iglesia de Corinto. Pero unos 150 años después de haberse escrito esta epístola, Tertuliano, otro personaje importante de la iglesia, testificó que los corintios aún fielmente practicaban el uso del velo, 150 años después. Luego hizo esta observación, también esto es historia. Lo que los apóstoles enseñaron, sus discípulos aprobaron. Qué importante, ¿verdad? Retener la doctrina. La pluralidad ahí implica una enseñanza autoritaria, universal y unida. Es en más o menos esa misma época Clemente de Alejandría y también Hipólito se basaron en 1 Corintios 11 para enseñar la práctica del velo. Otros que enseñaron sobre el velo fueron Crisóstomo, vivió entre el 344 al 407. Eso ya marca toda una época. Pero asústese, Juan Calvino, uno de los reformadores, eso ya es en 1500, dijo: si alguien ahora dijere que su cabello es suficiente como velo natural, como un velo natural, Pablo dice que no lo es. O sea, el concepto que tenía Juan Calvino como reformador en 1500 habla de toda una tradición, pero más que tradición, un aceptar la doctrina apostólica, pues es un velo del tipo que requiere el uso de otra cosa para cubrirlo. Entonces, mis hermanas y mis hermanos amados, Katakalupto habla de una especie de velo. La Biblia no habla de qué material, no habla del tamaño, pero habla de una señal de autoridad para cuando usted ora y profetiza. En otras palabras, cuando usted tiene sus devociones. Muy bien, yo quiero dejarlo ahí y los que tengan preguntas, porque déjeme ver, tenemos tiempito. Yo creo que el tema es importante. Si usted tiene preguntas, no ponga su nombre, sencillamente escriba. Nosotros no le reconocemos la letra. Y los ancianos que me van a ayudar, vamos a pedirle que pasen aquí con unas sus sillitas, tal vez, o si quieren estar sentaditos de aquel lado, con un micrófono inalámbrico para que ustedes vayan tamizando ahí las preguntas para ver cuáles se relacionan, y como tal vez no se van a poder preguntar o responder todas hoy, entonces que usted pueda, de alguna forma, ellos van a tamizar, porque a veces preguntan lo mismo con diferentes palabras y así vamos a ganar tiempo. Muy bien. Los que ya tienen alguna pregunta, por favor, levanten su mano y la trasladan, para que de esa manera podamos, mientras vienen las preguntas, recuérdese, la Biblia no habla en cuanto a un tiempo prolongado para usar el velo, sino habla solamente de orar y profetizar.
no especifica qué clase de material se usa. Note también que no es una obligación, insisto. No estamos obligando a ninguna mujer que asiste acá a que por obligación se tiene que poner el velo. Pero obviamente, si usted profetiza sin velo, el encargado de culto va a tener que detenerla. Es mejor que lo diga así en general. Porque la Biblia específicamente, y nosotros lo creemos acá, que para orar y profetizar usted debe de tener velo. Pero no es una obligación, debe ser algo que se le revele y por eso las preguntas pueden ayudar. Haga con libertad preguntas. ¿Ya hay algunas? Amén, hermano pastor. ¿Quién es la cabeza de la mujer que está unida con una persona inconversa? Es una buena pregunta. Acuérdese que en asuntos familiares, aunque sea inconverso, sigue siendo su cabeza. Usted escogió un inconverso. Y obviamente su cabeza. Ahora, si su cabeza la va a obligar a hacer cosas inadecuadas, acuérdese que su decisión, a menos que le han puesto una pistola en la cabeza y por eso se casó con un inconverso, eso sería algo muy dramático, ¿verdad? Obviamente no va a estar de acuerdo con muchas cosas que usted cree. ¿Sabe por qué es importante esto? Y la pregunta muy, muy delicada. Porque cuando una mujer cristiana, o tal vez se casó con un converso o conoció al Señor en el camino, no reconoce a su esposo inconverso, generalmente quiere que el pastor sea su cabeza. Y eso establece un grave problema y hasta peligroso. Porque el pastor no va a dirigir esa vida, y es que de hecho ningún ministro debe estar dirigiendo vidas, porque puede ser, se ha sabido de hombres que matan pastores, porque los pastores incursionan donde no deben de incursionar. Entonces, la cabeza de esa mujer sigue siendo el varón. Lo que ella tiene que hacer indudablemente en esa situación tan difícil que tiene es estar intercediendo para que el varón llegue a los caminos del Señor. Y obviamente puede oír consejo, pero, por ejemplo, tal vez lo más complicado es cuando un esposo inconverso le dice, no vas a la iglesia. Hay esposos inconversos que dicen eso. Y entonces la pregunta es, ¿debe ir o no debe ir? Ella debe sujetarse. Pero hasta ahí viene un asunto, ¿hasta dónde llega la cobertura? Hasta donde se meta en tu relación con Dios. Entonces, puede ser que tú te quedes en casa, pero ahí puedes orar, ahí puedes leer la Biblia, ahí puedes tener relación con Dios. Eso no te lo puede prohibir, porque obviamente hay una autoridad mayor en tu relación espiritual. Pero por esa razón es que es tan importante a todas las solteras, ¿verdad? Porque quien ya tomó una decisión equivocada, lo que le queda es estar orando y orando y orando y orando, buscando del Señor, ¿verdad? Para que el Señor haga la obra. Pero aquella jovencita inconversa que quiere correr ese riesgo, mejor no lo corra. Solo para hacerle reír, mejor un trompudo cristiano. Que un guapo inconverso. Voy a ir despacio porque sí hay que pensar en esta pregunta. ¿El velo no quita lo insujeta o la rebeldía que puede haber en el corazón de una mujer? ¿Solo es símbolo de sujeción? Okay. Indudablemente el velo, por arte de magia, porque no es un elemento mágico, va a quitar, como bien dice la pregunta en la primera parte, la insujeción. Porque religiosamente te puedes poner el velo, pero ser insujeta. Entonces, indudablemente el velo, por todo lo que dice 1 Corintios 11, lo que hace es que te da autoridad y te mete en la esfera espiritual de acuerdo al ordenamiento divino. Pero si en ti hay insujeción, porque mire pues, nuevamente
vayamos a los matrimonios mixtos. Un matrimonio mixto es cuando él o ella es cristiano y él o ella no lo es. Pero cuando la mujer, porque el velo es para la mujer, el esposo inconverso ve que ora con velo, pero no se sujeta. Entonces le va a echar en cara eso. Entonces lo que esa mujer tiene que hacer es ministrarse. ¿Qué es lo que hace que ella no se sujete? Claro, si está con un inconverso es problemático, pero veámoslo en el ámbito matrimonial cristiano. Nosotros los hombres no somos perfectos, hermano. No hay maridos perfectos. Parece que todos los maridos perfectos están aquí porque no dijeron amén. ¿Será posible? ¿Será verdad tanta belleza? No hay maridos perfectos. No existen. Pero sí estamos camino a esa perfección. Entonces, como marido nos podemos equivocar y lamentablemente la mayoría de veces nos equivocamos. El esposo puede tratar mal a la esposa y entonces él puede creer que como es cabeza de ella, ser cabeza no significa ser su dueño. Ser cabeza no significa que ella sea esclava. Ser cabeza no significa que ella se sujete incluso a cosas inadecuadas. Indudablemente ser cabeza implica protección, provisión, implica muchas cosas, como Cristo lo hace con nosotros. Cristo es nuestra cabeza. Como iglesia, Cristo es la cabeza. ¿Y qué hace Él? Nos bendice, nos protege, nos cuida, eso es lo que tiene que hacer una cabeza. Ahora, yo le voy a decir una cosa, para no irme por ese lado, tanto. Una mujer que se sabe amada por un hombre, no le cuesta sujetarse. Así de sencillo. Pero si ese hombre solo le dice te amo, en ciertas ocasiones específicas cuando quiere algo, y después no le demuestra ese amor, porque dice en el diccionario de la mujer, se define lo siguiente: obras son amores y no buenas razones. O sea, tú le puedes decir 1000 veces a tu esposa que la amas y actuar mal, diciéndole lo contrario. Entonces, volviendo al punto, porque el punto es muy incisivo. Si el velo no te quita de la noche a la mañana la insujeción, ¿debo dejar de usarlo? No, porque tú lo vas a usar por obediencia. Y si en ti hay áreas fuertes, porque no hay esposas perfectas, el primero que te debe ministrar es tu esposo, si es cristiano, con sabiduría. Dice que el que no tiene sabiduría que la demande a Jehová. Y si no se puede, el mismo esposo puede hablar con el ministro y decirle: hermano, yo quiero venir con mi esposa porque necesito que usted la ministre. Y para mí lo mejor es que el esposo esté presente. Eso me evita molestar a hermanas. Porque si el esposo siempre está presente es mejor. Pero claro, hay veces que la esposa no tiene libertad de hablar porque va a hablar de él. Porque tiene problemas con él. Entonces, lo mejor es que usted llegue y entonces cuando oye el corazón de ella, usted se va a dar cuenta, porque el mayor problema de los hombres es que no escuchan a sus esposas, no escuchan el corazón de sus esposas. Solo oyen que mueve la boca y se desconectan. Pero si usted oye el corazón de su esposa, seguramente va a tener la oportunidad de reconocer dónde la está hiriendo. Otra. Dice, la mujer soltera, cuando se cubre, ¿honra a sus padres o honra a su señor? ¿Me puede explicar, por favor? Sí, cuando dijimos que la mujer soltera, su cabeza es su papá, es porque es donde ella vive. Está bajo esa cobertura paternal. Entonces, honra a su padre, pero indudablemente también honra al Señor en general, porque lo que está haciendo es obedecer a su Señor. Acuérdese que cuando una mujer, por eso, qué importante, porque esto se relaciona con la vida continuamente. Por eso he dicho yo, el padre es la puerta por la cual cualquier interesado en una joven cristiana debe de pasar. Jovencitas, no dejen que las lleguen a molestar a ustedes directamente sin que el papá esté en el asunto.
Se van a evitar muchos problemas. Porque el papá es el que está cuidando. Fíjese que antiguamente en las épocas de la Biblia, realmente el papá era el responsable de cuidar la virginidad de su hija. Era el papá el que cuando entraban a la boda a consumar el matrimonio esperaba la sábana y la mostraba manchada de sangre para que ningún bandido dijera después que no era virgen y después la diera por divorciada. Imagínese eso. Entonces, eso nos deja a nosotros el principio que un papá debe estorbar hasta donde sea posible el pecado de su hija. Y cuando no hay papá está la mamá. Y la mamá puede tener el apoyo ministerial de alguna forma. Pero es importante porque indudablemente esa señorita se va a cuidar de muchas situaciones que se pueden dar porque no tiene la protección que en este caso como soltera es su papá. Adelante. En un momento que haya necesidad de orar o que haya una visitación de Dios y no se tiene velo a la mano, ¿qué se puede hacer? Por ejemplo, en un carro o en un lugar donde no se tenga disponible un velo. Sí, miren, es muy fácil llevar un velo en la guantera. Es muy fácil llevar un velo en la cartera. Si ustedes llevan todo lo que usan en sus carteras, permiso. Bueno, esas son las grandes. ¿Y cómo pesan? Ojo, tengan cuidado porque después de 2 kilogramos una mujer no debe cargar de un solo lado, porque afecta su columna. La mujer que quiere agradar a Dios, los velos generalmente no hacen espacio. Puedes tener uno en tu guantera, puedes tener uno en tu cartera, pero si llega el momento que se te olvidó, cualquier cosa te puedes poner como señal de autoridad, pero es por única vez. Porque de alguna manera estás cuidando. Claro, yo sé que en lugares públicos, si tú te vas a orar para tu comida, generalmente nadie lleva velo para hacerlo, porque no te van a entender. Pero cuando lo haces en devoción, porque ahí solo estás dando, y son telegramas los que ponemos, ¿verdad? O sea, tú no vas a estar media hora, Señor, te doy gracias por mi comida, y te metes en devoción, porque se te enfría la comida. No, y no te van a entender, y te van a atacar. También tenemos que ser sabios y sabias. Lo importante es que hasta donde sea posible tengas los velos son baratos ustedes. Hasta tú los puedes hacer cosiéndolos así. Bueno, claro, si usas un velo muy, muy especial, ya es tu gusto, ¿verdad? Otro. Cuando alabo, uso el velo porque lo que digo en la alabanza se lo estoy diciendo a Dios y Sí. termino adorándolo. ¿Estoy en lo correcto? Es que mire, esto es una situación muy personal. Porque en la alabanza tú le estás diciendo a Dios y lo que es la alabanza es decirle, agradecer a Dios lo que Él hace. Y por eso hay, en medio de la alabanza, hay mucho que no todos hacen, pero hay mucha libertad para poder danzar, donde incluso mantener el velo puede ser complicado. Claro, pero si tú sabes que lo que estás haciendo vas a terminar adorándole, está bien. Eso ya queda a tu criterio. Pero la Biblia específicamente dice cuando oras y profetizas. Y cuando adoras, porque en la adoración tú confluyes, es como una oración cantada, es donde te estás metiendo al lugar santísimo. Pero indudablemente si tú quieres ponerte el velo para alabar, ya es tu decisión. Yo no te voy a quitar eso, porque indudablemente es tu decisión. Pero si vamos a ser concretos en lo que la Biblia dice, es cuando oras, adoras porque es lo mismo, y profetizas. Eso es lo que dice la Biblia. Otra. Esta es pregunta mía. Sí, adelante. Realmente como iglesia y como casa, ¿a qué nos exponemos cuando no se usa el velo como corresponde? Bueno, indudablemente, creo que las incursiones de espíritus y de ángeles del otro lado
van a ser más profusas en la medida que el Señor se acerca. Y lo que sucede, por eso es que por lo menos ya esto es criterio ministerial acá, basado en esta doctrina, los encargados de cultos, que son los que usan el micrófono con los dones, si alguien está sin velo, si se le cayó el velo, inmediatamente una diaconisa que lo recoge y se lo ponga. Porque puede pasar. Los velos se corren, ¿verdad? Puede pasar. Pero si es una persona que no trae velo y está profetizando, no hay que permitírselo. Y eso lo digo bien clarito. Porque ahí puede haber una incursión rara. Que indudablemente todos los dones se tienen que discernir. Todas las profecías son discernibles. Pero como dice exprofesamente, y nosotros lo creemos, y acuérdense que el texto al final dice que nosotros no somos de los que contienden sobre esos puntos. O sea, no se va a crear una situación en la que se va a discutir, sino sencillamente si es una doctrina apostólica y alguien, ¿sabe por qué le voy a decir esto? Porque mire pues, nosotros venimos de contextos donde entendimos y creímos el uso del velo. Pero alguien puede no venir de esos contextos, entonces tenemos que enseñarlo, pero lo más que vamos a hacer es enseñarlo. Nada más. No podemos obligarlo. Y usted, hermana que se vela, no mire mal a la que no se vela. Por favor. Hermanas servidoras, no miren mal a la que no se vela. Pero alguien que viene y está sin velarse, oremos para que el Señor le revele, porque es revelación. Que entienda qué es lo que el Señor le quiere estar mostrando. Pero si alguien ya toma el profetizar sin velo, porque no quiere usar velo, tenemos todo el derecho de decirle, hermana, con todo el respeto posible, no puede hacerlo. Porque las incursiones pueden ser delicadas. ¿Me entienden? Muy bien, otra. Sí, sí. ¿Qué hacer cuando vamos a otra iglesia como invitados y no tienen costumbre del velo? Bueno, yo creo que es una cuestión de convicción. Yo recuerdo que mi esposa asistía a unas reuniones en las que ninguna mujer usaba velo, porque eran de diferentes iglesias. Era un ministerio de familia. Y por 2 años ella siempre se puso su velo para orar. Y me imagino que todas la criticaban. Pero quien tiene convicción y tiene la doctrina metida en su corazón no tiene problemas. Obviamente, después se dio un tema en contra del velo. Entonces, Yadira entendió que era el momento de salir de esa organización. Porque ya estaban atacando lo que para ella era una convicción. Entonces, mire, lo más que puede pasar es que le pregunten, ¿y tú por qué te pones eso? Y si es una iglesia de corte tradicional, le van a salir con la cultura, con muchos de los argumentos que dimos hoy. Y por eso es importante que usted conozca bien, porque dice que debemos de aprender a dar razón de nuestra fe, la fe que hay en nosotros, con un espíritu de mansedumbre. Entonces podemos decirle, mira, yo me velo por esto, esto y esto. Porque yo les aseguro que el 95% de las hermanas que asisten a esa congregación donde no se velan, nunca les han enseñado que deben hacerlo. Entonces sencillamente creen que es lo normal y a ti te van a ver como anormal. Pero lo que puedes hacer, si es tu amiga, si es tu amigo, si es tu familiar, es explicarle. Y por otro lado debe haber respeto. Por ejemplo, si tú invitas a esta congregación a alguien de una iglesia que no usa velo, nadie ni tú debes obligarla a usar velo, porque la vamos a respetar. Pero si tú usas velo, también que te respeten, porque son tus convicciones. Amén. ¿Se terminó? No hay más. ¿Se puede Sigamos. usar el velo meciéndolo con las manos a la hora de la alabanza? Sí, yo sé que de alguna manera eso ha sido una práctica. Miren, yo no lo veo mal necesariamente, porque no es el velo como, miren, la Biblia, algunos dicen, permiso, algunos creen que esto es mágico, pero no es mágico. Algunos creen que cuando a usted le duele la cabeza,
Con que se ponga la Biblia así, ya se le va a ir el dolor de cabeza. Tómese 2 aspirinas. Y si es alérgico, Winazor. Valga la propaganda. Entonces, no es el libro en sí, es lo que contiene. No es el velo en sí. ¿Me entienden? Entonces, si el velo es una señal de gozo, está bien. Pero no todos lo tienen que usar. No todas tienen que hacer el velo así. Es que mire, el espíritu es creativo. Y no vamos a sentar doctrina de una práctica. Entonces, no está haciendo mal. Porque no está diciendo, porque si en sí el velo tuviera algo, además lo está usando para alabar al Señor. No lo está usando para otra cosa. Ahora, si en la casa agarra el velo para bailar la cumbia, eso es otra cosa. Amén. Si la mujer debe usar velo cuando ora, debe ponerse el velo en las oraciones que se hacen en los discipulados. Sí, miren, yo considero que un discipulado es una iglesia en casa. Fíjense que llama la atención y por eso es importante enseñar. Yo tenía ese interés de enseñar nuevamente el velo, porque aún dentro de los ministros, discípulos del doctor, están cambiando algunas cosas. He oído que algunos están diciendo que en casa ya no. Pero ¿dónde dice la Biblia que en casa ya no? Es más, acordémonos que por 300 años no hubo templos como los conocemos. La iglesia se reunía en casas. Entonces donde se tenían que velar eran en las casas. Aunque hubieran 5, aunque hubieran 3. Si de hecho, cuando una esposa va a orar con su esposo, antes de dormir, ella debe ponerse su velo. Porque es que miren, es un asunto de entender el principio. Porque ahí en casa también hay incursiones espirituales. Y acuérdese, entienda bien una cosa. Cuando una mujer se pone velo, el infierno puede temblar. Porque ella está diciendo, yo me sujeto a mi cabeza, y eso automáticamente le da la autoridad para tomar autoridad sobre cualquier cosa, ¿me entiende? Por ejemplo, ¿puede orar una mujer velada por su esposo? Claro, porque tiene autoridad. Hasta lo puede liberar. Y algunos necesitan liberación. Sí. También ellas van a decir ellos. Bueno, adelante. No hay problema si actualmente la mujer se corta el cabello como el hombre. Miren, yo sé que esa pregunta podía venir. Decir hasta dónde el cabello es largo ha sido un problema de las iglesias legalistas, que yo creo que hasta medida tenían, ¿verdad? Como tenían medida con la falda. Y era por medida, si no llevaba la medida, no entraba. No, la Biblia no llega a eso. La Biblia dice que la naturaleza te enseña que la mujer usa el pelo largo. Entonces yo tengo que entender que ese pelo largo debe ser, en un criterio general, que ella parezca mujer. Lamentablemente vienen modas, y modas, y modas. Y por otro lado también hay un sentido de comodidad. La mujer que se corta el pelo muy pequeñito dice, es que me da mucho calor. Es que largo me cuesta peinarlo. Pero el punto es, mientras el pelo muestre la femineidad de la mujer, yo creo que no podemos establecer necesariamente hasta la cintura a usted. Y si no le crece hasta la cintura. ¿Me entienden? Para mí, cuando está diciendo que la naturaleza nos enseña que a la mujer se debe dejar el cabello largo, es para que ese cabello le muestre a ella y a los demás que es mujer. Usted sabe que ahora estamos en épocas de una cultura donde los sexos se pierden. Se llama unisex, donde las mujeres muchas veces sus modas son usar trajes a veces se ponen trajes como estos, ¿verdad? Han venido algún tipo de modas de ese tipo, con corbata, así como que si fuera hombre. Pero en realidad, cuando dice también al hombre que no se deje el cabello largo, también es que el cabello muestre que es hombre. Ese es el criterio, porque está hablando de la naturaleza.
Indudablemente, si vamos nosotros a ver cómo las mujeres de aquellos tiempos, que Pedro dice, las santas mujeres, ¿se acuerda? Que así dice Pedro, capítulo 3. Seguramente no usaban tan corto su cabello. Mira, hermana amada, el cabello, que es eso que le dije, ya no me recuerdo, peribolayón me parece que es, peribolayón. Bueno, las palabras a veces son complicadas. Lo que habla es, porque solo 2 veces aparece en la Biblia esa palabra. Y la segunda vez que aparece esa palabra se refiere a que los cielos serán recogidos, cuando habla precisamente del juicio que viene sobre la tierra. Entonces, la idea que muestra es que ese velo natural debe estar en alguna manera recogido, pero no en una forma específica, sino que la gloria de la mujer realmente es el cabello, hermano. Lo que marca la feminidad de una mujer es el cabello. Independientemente de que, ¿cómo se llama cuando le salen varias puntas a una hebra? A una hebra de cabello. Eso. Independientemente de que tenga flor, independientemente de esto y lo otro, realmente el cabello, mire, la mujer gasta mucho dinero dentro de sus posibilidades por cuidar su cabello, ¿sí o no? Tiende a cuidar mucho su cabello y se pone cosas en el cabello y todo, porque habla de feminidad. Entonces, si yo les digo, no más abajo de los hombros, ya estoy legalizando. Quien le va a decir a usted que tiene Espíritu Santo, mi hermana, cómo debe usar el cabello y cómo debe vestirse, es el Espíritu. Si usted se ve en el espejo y parece hombre, la naturaleza le va a decir. Claro, aquí vienen situaciones más complejas. O sea, yo me puedo preguntar a mí mismo y complicarme yo solito. ¿Y qué pasa con las hermanas que tienen quimioterapia, que se quedan sin ningún pelo? Bueno, es que hay una razón y es temporal. Porque cuando termine la quimioterapia y pasan algunos meses, le va a salir cabello, aunque cueste unos años que le salga y lo tenga largo. Pero no por eso voy a decir, mire, usted ya no entra a la iglesia. Sería una tontera, ¿no? Ok. ¿Tiene que ver el color del velo? No necesariamente. Yo sé que algunos malos maestros, y tengo que decirlo con toda certeza, prohibieron el uso del velo negro por ideas que a ellos se les ocurrió. Pero la Biblia no dice color, no dice qué material. Entonces, ¿por qué me voy a meter yo a decir que tiene que ser, que el negro no, porque ministra muerte? Esas ya son ideas de alguien que cree y pretende establecer doctrina sin revelación y sin base escritural. Entonces, yo creo que las hermanas, yo lo que me he dado cuenta es que tienen varios colores, porque de alguna manera quieren que combinen, porque así son ellas se paisajean bien. Nosotros a veces buscamos un calcetín que nos quede, pero de repente nos ponemos un amarillo con el que no tiene que ir. Y le dice la esposa a uno, mira, esos calcetines no van. ¿Verdad? Así le puede pasar a uno. No le pone mucha atención. Pero ustedes sí. Yo no creo que tengamos que fijarnos en el color. Lo que sí creo yo es que la prenda, porque alguien puede decir, miren, me voy a comprar una yarda de lino de oro. Mejor de la Protemplo. Porque hay telas así, ¿verdad? Que valen $5,000 la yarda. Y va a venir usted con su velo de $5,000 la yarda. Entonces, como la ropa, me parece a mí que debe de ser ni ostentoso, ni indecente, ¿verdad? Claro, el velo nunca va a ser indecente, porque en realidad no tendría por qué serlo. Pero no caer en aquella pretensión, yo voy a traer el velo más bonito de la iglesia. Ahí hay un problema en el corazón, ¿verdad? Porque no es eso, no es competir. Ok. Sí, si logro interpretar, trata de preguntar qué debemos hacer si oramos en cualquier parte, pero que no sea la iglesia o la casa. Sí, miren, es como el restaurante, como les decía. Yo sé que hay lugares donde solo vamos a llamar demasiado la atención y no nos van a entender. Miren, las oraciones en cualquier lugar son oraciones emergentes. ¿Cierto o no? Claro. Fíjese que el argumento para aquellos que creen que la mujer debe usar velo todo el tiempo es
el orar sin cesar. Dice, si tú vas a orar sin cesar, tienes que usar todo el día, tienes que estar lista con tu velo. Y ese es el argumento, para que no te quites el velo nunca. Yo creo que eso es una mala interpretación. Mira, si tú vas a un lugar donde el uso del velo va a ser lugar para, porque no le vas a poder explicar a los inconversos por qué estás usando el velo. Si es una oración de emergencia, donde estés puedes orar. Ahora, si tú llevas tu velo y lo quieres hacer, lo puedes hacer. Es que todo es en base a la revelación que te dieron. Pero no es una obligación, porque no te van a entender. Nota que Pablo está hablando, mira pues, esto lo vamos a entender de la siguiente manera. Pablo era un supervisor, era un obispo, un episcopo, que significa en nuestro idioma un supervisor. Él llegaba a las iglesias, como llegaba a la de Corinto, y empezó a darse cuenta que las mujeres no se cubrían cuando oraban y profetizaban. Entonces les dijo, la mujer por esto y esto, les enseñó. Y esa carta se enseñó en todos lados. Pero iba a otro lado y cuando estaba en otra iglesia, las epístolas sirvieron para explicar la doctrina y para corregir con la doctrina. Acuérdese que ellos venían de cultos paganos, ellos venían de cultos raros. Entonces Pablo, con la doctrina que recibió de parte del Señor, puso un orden. Por eso Pablo dice, empezó a ver que se echaban 10 profecías, 15 interpretación de lenguas. Entonces dijo, no, de 2 y a lo más 3. Lo que hizo fue corregir y estableció la doctrina a lo más 3. En 1 Corintios también. Entonces, indudablemente, yo creo que el contexto donde Pablo está viendo a la mujer que debe de velarse para orar y profetizar es en el contexto de la iglesia o de la iglesia en casa, donde tú estás en intimidad. Tú en un baño de tu trabajo no vas a ponerte en intimidad con Dios, te van a ir a sacar de ahí, porque lo que tienes que hacer es trabajar. ¿Estamos de acuerdo? Pero tú tienes una urgencia y vas a orar 5 minutos, esa oración no va a subir, bien sube. Entonces, ¿por qué tengo que usar solo en la iglesia? Porque es una instrucción, ¿me entiendes? Es una instrucción dentro de lo que se llama el tiempo de devoción con Dios. Si por ejemplo una hermana antes de examinarse va a orar, se va a poner el velo, se van a reír todos. Y ella no va a tener oportunidad de explicarles porque son unos patanes, ¿cierto? Porque ni siquiera convertidos son. Entonces ella puede orar unos minutos. Ahora, si ella de parte de Dios quiere hacerlo, yo no le veo problema. Pero va a tener que aguantar situaciones un poquito complicadas. Más es el énfasis. No sé si me entiende. Pablo lo hace en el contexto de las hermanas. Indudablemente, cuando dice que la mujer debe velarse cuando ora o profetiza, tenemos que verlo en el contexto de la iglesia, porque no le vamos a pedir a una inconversa que se ponga velo y asústese, porque hay muchas inconversas que cuando entran a su iglesia se ponen velo, aunque no sepan por qué, porque es parte de lo que en su iglesia les pidieron. Pero usted sabe que si no tienen a Cristo, sino lo que tienen es una religión, pues subirá o no subirá la oración. Bueno, a Cornelio, que solo era prosélito y tenía la religión judía, dice que sus oraciones subían. Entonces yo creo que el Señor en su misericordia lo que mira son corazones también. Pero eso no quita la excepción, no quita la regla. ¿Ok? ¿Algo más, mis hermanos amados? Muy bien. Mis hermanos, espero que esta enseñanza haga meditar no solo a quien ya lo usa, que ahora cada hermana que usa su velo sepa que está en una atmósfera donde hay poder, donde hay autoridad por su obediencia a la doctrina apostólica. Y quien no lo usa, que medite, que estudie, que pregunte quizá si hay algunas cosas que hoy no pudo preguntar, para que con toda libertad a usted le puedan seguir explicando, pero acuérdese, se lo van a revelar. Es como el diezmo. El diezmo no es obligado,
porque no es el diezmo levita. Ese era obligado. El nuestro es el diezmo que le dieron a Abraham como revelación. Por eso yo le he dicho, es voluntario. Es revelado, igual que el velo. Amén. La danza, tampoco le vamos a decir, bueno, ahora sí todos a marchar, pues ya, sí, ya. No, se lo tienen que revelar. Lo que nos toca a nosotros es enseñarlo y que a usted el Señor se lo revele. Pónganse de pie. Esto es importante para varones, especialmente los que son padres, para que enseñen a sus hijas o a su esposa sin obligar, sino solo enseñar, solo exponer para que el Señor haga el trabajo en cada uno. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque tú has dejado en tu palabra doctrina importante, Señor, como la que acabamos.